¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo, hoy que es miércoles 30 de agosto de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo con gusto a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Nidia. Y es así como iniciamos. En casos de desaparición forzada, la primera sala de la Corte ha protegido el derecho a la verdad y el acceso a la justicia. La Suprema Corte se ha consolidado como tribunal constitucional y factor de equilibrio entre poderes, aseguró el ministro Javier Lainez. Acuerdo reparatorio pone fin a la causa penal, beneficiando a todos los involucrados en un delito, establece un tribunal colegiado. Vamos con la información porque la primera sala de la Corte estableció que la desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos humanos que somete a la familia de la víctima a actos equiparables a la tortura y que les obliga a implementar por su cuenta acciones de búsqueda e investigación. Precisó que los familiares de la víctima tienen derecho a saber la verdad y al acceso efectivo a la justicia con el fin de saber el destino de sus seres queridos y ver a las personas responsables enfrentar las consecuencias, por lo que tienen derecho a saber las circunstancias de la desaparición, lo que ocurrió, quiénes son los responsables, tener acceso a la información que permita su localización, lo que implica su búsqueda y a la reparación del daño. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, se recordó que en estos casos el juez de amparo debe aplicar un estándar de prueba atenuando, por lo que no es necesario acreditar primero la responsabilidad de los servidores públicos y también puede ordenar una reparación integral. Vamos a otros temas. ¿Cómo se turna a las y los ministros los asuntos que llegan a la Suprema Corte? Pues en redes sociales el máximo tribunal indicó que de acuerdo con el reglamento interno, esta función recae en la Subsecretaría General de Acuerdos. El orden de turno lo establece la antigüedad de designación en el cargo de cada ministra o ministro y conforme llega cada tipo de asunto. En el caso de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad relacionadas con otras que fueron presentadas previamente o bien recursos de reclamación, se turnan a la ministra o el ministro que haya conocido del asunto original. La reforma constitucional de 1994 revolucionó el sistema de justicia en México al transformar a la Suprema Corte en un tribunal constitucional encargado de resolver los conflictos entre poderes y de expulsar con efectos generales a través de la acción de inconstitucionalidad las normas contrarias a la ley suprema. Lo anterior lo afirmó el ministro Javier Lainez Potisek al participar en el foro con el que se conmemora el 45 aniversario de la Escuela Federal de Formación Judicial. Por primera vez, ese tribunal actuaría como legislador negativo, es decir, la posibilidad de expulsar del orden jurídico, no de legislar, pero sí de expulsar del orden jurídico una norma aprobada por la mayoría parlamentaria. A lo largo de estos casi 30 años, dijo, los diversos gobiernos en turno han perdido casos trascendentes en la Corte, lo que refleja su independencia y consolidación como Tribunal Constitucional. En su momento, yo siempre he dicho, en cada administración, la Suprema Corte de Justicia, casi desde el primer momento empezó a actuar con independencia y autonomía. Todos los gobiernos en esas distintas épocas de lo que llamamos, o toda esa parte que llamamos gobiernos divididos, es decir, sin mayorías en el Congreso, tuvieron resoluciones contrarias a sus intereses por parte del Poder Judicial. Y a través de redes sociales, la Suprema Corte dio a conocer que el Poder Judicial Federal está integrado por el máximo tribunal del país, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instituciones que destinan el presupuesto asignado a proteger nuestros derechos y libertades, brindar defensa gratuita, crear los tribunales que mandata la Constitución y tratados internacionales y a dirimir conflictos electorales. Además, destina recursos a fortalecer la formación jurisdiccional de las personas servidoras públicas,
Jurídicas. En el caso de la Defensoría Pública Federal, brinda defensa gratuita a quienes no pueden pagar un abogado o abogada. Actualmente representa a personas en situación de vulnerabilidad en 32.500 casos y brinda asesoría jurídica en 41.340 asuntos más. Asimismo, a través del Tribunal Electoral, tendrá a su cargo dirimir los conflictos que se registren en los comicios de 2024, en los que estarán en disputa más de 20.000 cargos de elección popular. Las sentencias de la Suprema Corte han ayudado a cambiar la doctrina jurídica en relación a la compensación de los trabajos de cuidado y además han creado conciencia en los ámbitos jurídicos sobre los costos diferenciales que las mujeres asumen prácticamente de manera exclusiva por esta labor. Así lo destacó la investigadora Lourdes Jiménez Brito durante el seminario permanente sobre derecho a la seguridad social y cargas de cuidado organizado por la Suprema Corte, donde advirtió que sigue estancada en el Senado la propuesta de reforma constitucional para consagrar el derecho al cuidado. Porque el derecho al cuidado en última instancia, como vos lo dijiste, se define a golpe de sentencias. Es ahí, en ese escritorio de esa jueza o de ese juez, donde se define el alcance, ¿no? Esto por supuesto, se vería sumamente potenciado por la interpretación favorable. Y como parte para difundir en una campaña la cultura jurídica, el Consejo de la Judicatura Federal explicó en qué consiste un proceso. Se trata de una serie de actos que se desarrollan progresivamente para la resolución de un conflicto mediante un juicio. Estos son la investigación inicial, la investigación complementaria, la etapa intermedia, el juicio oral y la ejecución de la sentencia. Esta última se puede apelar, es decir, solicitar a la persona juzgadora o al Tribunal Superior que anule, atenúe, modifique o revoque la decisión basándose en evidencias y argumentos. El Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 22º Circuito determinó que en los acuerdos reparatorios, como una salida alterna al juicio penal, cuando es celebrado y cumplido por alguno de varios imputados por un hecho delictivo, beneficia a todos, pues se extingue la acción penal al haberse satisfecho el interés particular de la víctima u ofendido en la vía penal. Explicó que ello es así, pues el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales no establece que la extinción de la acción penal sea solo para los imputados que celebran el acuerdo reparatorio, por lo que no hay razón para que se actúe en contra de quien no realizó ese pacto. Sin embargo, recordó que tal y como lo estableció la primera sala, la víctima puede recurrir a la vía civil para demandar una reparación adicional derivada de los daños y perjuicios causados. Son 2 de la tarde con 10 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, demandan a partidos y actores políticos respetar la norma y a las instituciones electorales. Gracias por continuar con nosotros. Ahora es momento de ir a la Escuela Judicial Electoral con mi compañera Laura Murillo, quien estuvo presente en el diálogo magistral sobre independencia y autonomía del Poder Judicial, en el que participó el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz. Adelante, Laura, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. En el marco de la Semana de la Escuela Judicial, esta mañana el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, destacó la importancia de que el Poder Judicial ejerza su autonomía desde su propia racionalidad en un contexto de presiones y tensiones que buscan romper la condición de independencia bajo intentos de imposiciones políticas. Escuchemos. Hoy estamos en un enfrentamiento, en una pugna abierta entre el proyecto político que quiere subordinar al derecho y el proyecto jurídico que trata de encauzar en lo posible y con todas sus limitaciones al proyecto político. Y desde ahí me parece que es de donde tenemos que observar estas condiciones de autonomía y de independencia. Por su parte, el académico Diego Valadez profundizó en que es necesario que los actores políticos comprendan los principios de autonomía e independencia. Escuchemos lo que dijo. Y la independencia está en la actuación de los protagonistas de la justicia mexicana. Pero la independencia
todavía no está en el ánimo de los protagonistas de la política nacional. Y ahí es donde tenemos que incidir. En la reflexión también dialogaron sobre las propuestas de elección de ministros de la Corte, así como del análisis de casos recientes resueltos por el máximo tribunal, como el del INAI, que implica reflexiones profundas para garantizar lo que establece la Constitución. Lorena, es el reporte que tenemos hasta el momento. Muchas gracias, Laura, por tu reporte desde la Escuela Judicial Electoral. Y también en este espacio, la magistrada Yanine Otalora Malasis aseguró que el reto de cara a los comicios del próximo año es la defensa de la independencia de la autoridad jurisdiccional y de la autonomía de las autoridades administrativas en materia electoral, que son responsables de consolidar la democracia y garantizar la imparcialidad, integridad y fidelidad de los resultados electorales. Para ello, aseguró, es indispensable promover valores ligados a la democracia, como son la tolerancia, el respeto, el diálogo y la neutralidad, además de que es indispensable que las y los actores políticos respeten la norma y a las instituciones electorales. Admitir que a veces se gana, a veces se pierde, pero sobre todo respetar toda la normativa electoral que implica para ellos cumplir con su compromiso democrático, que es un compromiso que asumieron al aceptar participar en una competencia por el poder político. En la Casa de la Cultura Jurídica de Guadalajara se llevó a cabo la conferencia Justicia en lo Local, desahogo de audiencias en segunda instancia en materia penal, dirigida a la comunidad del Poder Judicial de Jalisco, con el objetivo de perfeccionar el sistema de justicia penal acusatorio. Con una reunión virtual, los institutos de la Defensoría Pública de Quintana Roo y Coahuila intercambiaron experiencias para fortalecer a los nuevos juzgados especializados en violencia familiar contra las mujeres en ambas entidades. El Poder Judicial de Nayarit inauguró el tercer Centro de Justicia de la Mujer en la entidad, en el municipio de Santiago Ixcuintla. Se enfocará en enfrentar la violencia familiar y brindar apoyo a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de distintos delitos. Iniciaron funciones los Centros Comunitarios de Paz y Diálogo de San Miguel Sinancantepec y San Miguel Almaya en el Estado de México, para brindar solución a conflictos con mediadores especializados con enfoque de interculturalidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y ahora nos enlazamos con mi compañero Óscar González, quien se encuentra en la Feria Nacional del Libro Jurídico, donde se presentó una obra sobre la educación como mandato constitucional y medio de prevención del delito. Muy buenas tardes, Óscar. Adelante con tu reporte, te escuchamos. Efectivamente, desde la 14ª Feria del Libro Jurídico de la Ciudad de México, aquí en la Ciudad Judicial. Muy buenas tardes para todos. Y es que justamente este día se ha señalado que la educación es la principal herramienta para combatir al delito e incluso a los malos gobiernos. Así lo afirmó Enrique González Barrera, rector de la Universidad de Tepantlato y autor de la obra La educación, mandato constitucional y medio de prevención del delito. Platicamos con él en una breve entrevista. Vamos a ver lo que nos indicó. Claro, ¿por qué? Porque con los malos gobiernos que se hay, si una persona sabe, sea obrero, sea campesino, sea ingeniero, sea arquitecto, no es necesario ser abogado, si le damos a ellos los medios de conocer la Constitución y sus derechos, él va a saber cuando estén haciendo un cambio mal y no va a estar a favor de ese cambio. Al contrario, va a estar una persona que está adecuada con la educación jurídica, no es necesario ser abogado. Durante los comentarios del libro se indicó también que se debe tomar en cuenta el contexto en el que se desarrollan los jóvenes y que los catapulta hacia las redes de la delincuencia. Por ahora, el reporte que tenemos. Muchas gracias, Óscar.
por tu reporte desde la Ciudad Judicial, aquí en la Ciudad de México. Y en información de último minuto, en su sesión de esta tarde, la primera sala de la Corte declaró inconstitucionalidad de 3 artículos del Código Penal del Estado de Aguascalientes que tipificaban el delito de aborto doloso, mismo que sancionaba con pena de prisión de 1 a 8 años y multa de 40 a 150 días. Las disposiciones solo permitían la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer estuviera en peligro de muerte o cuando el embarazo fuera producto de una violación. La resolución fue aprobada por mayoría de 4 votos. Y es así como concluimos este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su atención e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. A las 19:30 horas no se pierda nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo este equipo le deseamos que siga disfrutando su tarde de miércoles. Hasta pronto. Thank you.